Y entonces en ese orden de ideas, pues llegamos al punto donde hay déficit, punto 15, déficit de concentración y déficit de memoria. Vamos a tratar de a la par irlos ilustrando con unos cuadros que están en la palabra de Dios, con unos conceptos y unas definiciones muy claras y muy precisas de lo que representa este déficit de concentración, déficit de atención puede ser también, y déficit de memoria, que de alguna manera por el consumo de sustancias psicoactivas, quiero dejar claro, muchos ya padecían este problema, muchos posiblemente desde su infancia, desde su concepción, por algunas alteraciones. Por eso Dios es el único que a nosotros nos llena unos vacíos desde lo más profundo, nos llena unos vacíos desde lo más profundo, porque muchos en algún momento, hasta desde el embarazo, la mamá lloró mucho, la mamá fue abandonada, la mamá sintió tristeza, la mamá sintió tristeza, la mamá sintió angustia, la mamá sintió angustia, la mamá se sintió mal. Discúlpeme, no, un momentico aquí. Vaya. La mamá sintió muchas veces cosas y eso se nos transmitió cuando estábamos aún desde la concepción. Nos fuimos formando, nos fuimos desarrollando desde la niñez, pasamos unas etapas que ya muchos conocen, de la adolescencia, preadolescencia, pubertad, bueno, hasta que llegamos, muchos todavía están en esas etapas, pero mire, cuando viene la droga impactó directamente, o sea, se lo voy a decir lo más directo, impactó nuestra, que se llaman las funciones ejecutivas del cerebro, nuestros procesos cognitivos y afectó directamente, o sea, muchas veces ustedes no lo notan, muchas veces los padres no lo notan, pero nosotros que estamos mañana, tarde y noche hablando de rehabilitación, hablando de drogadicción, hablando de unas tareas, hablando de unos deberes, hablando de unas responsabilidades, para nosotros acá, que estamos todo el tiempo, nos es más notorio identificar cómo la droga o el consumo de sustancias psicoactivas, si algunos ya traían esos vacíos, a muchos en el colegio le llegaron a diagnosticar incluso trastorno por déficit de atención, incluso otros déficit de atención e hiperactividad. Muchos fuimos inquietos, muchos fuimos hiperactivos, muchos desde la temprana edad dijeron, no, ese pegadito se ve que va a ser piquiña, que rolla, y cosas así por el estilo. Y entonces a muchos desde temprana pudieron tener rasgos de problemas o de déficit de concentración, atención y también en algunos momentos de memoria. El hecho de nosotros estar todo el día en una dinámica, estar ahí en una estructura que ofrece la fundación, nos exige que nosotros podamos, hay unas técnicas que así usted no diga, hoy voy a trabajar la concentración y la memoria, se están ejercitando en su vida, se están fortaleciendo en su vida. El hecho de usted cumplir con unas tareas, con unas delegaciones, el hecho de usted ya tener hasta responsabilidades, el hecho de usted saber que tiene que tender la cama, que tiene que levantarse a cumplir con el desayuno, con los alimentos, ya hay una claridad allí en su vida, ya hay algo allí que denota que en usted hay algo que se necesita.
Y entonces viene el consumo, que ahí está el problema. Y si muchos traían déficit es que venía un faltante, que había algo que no estaba en su total capacidad. Por eso viene la palabra así, déficit. Y muchos llegamos al consumo a temprana edad. Y desde la niñez posiblemente ya habían unos rasgos de ese déficit. Nos costaba aprendernos la tabla de multiplicar, nos costaba concentrarnos en el colegio, perdíamos la materia. Yo en estos días fui a un colegio a dar charlas de consumo, de prevención, perdón, y me tocó el grupo de los que iban perdiendo hasta 7 materias. Y yo veía una tranquilidad y una pasividad y como si nada, 7 materias y toteados de la risa. Déjeme decirle que hay que revisar. Y yo estaba hablando de prevención. Hay que revisar que si ya hay una falta de concentración, de atención, de interés por lo bueno, ahí está la puerta abierta para que venga la droga y diga, yo sí lo concentro, yo sí trabajo en su vida, yo sí le doy placer. Y vienen otras conexiones del cerebro donde le van a hacer sentir a usted cómodo, donde usted va a tener especial atención por ese sistema de vida llamado adicción. Entonces viene la droga y empezamos muchos un consumo experimental, a probar. Unos a los 13 años, unos a los 11 años, unos a los 9 años, otros a los 15 años, otros a los 18 años. Y déjeme decirle que entre más temprana edad, más daños cognitivos, más afectación de la concentración y de la memoria. Cuando Jesús, por eso aquí a veces nos toca que mirar hasta que cierren los ojos, porque muchos no logran concentrarse ni en la oración, ni en la lectura, ni en las clases, ni en las educativas. Está hablando uno de un tema y le terminan hablando uno de otros temas. Entonces, hay una, hay una reducción de nuestro cerebro. Y ahí vamos a ir mirando que incluso hay daño neuronal, el consumo viene y ahonda ese déficit, genera más daño en nuestro cerebro y va a impactar directamente en la concentración, atención y memoria. Vamos a hablar ahí nomás de esa partecita. Afecta muchas áreas, lo físico, lo fisiológico, pero no nos vamos a meter todavía por allá. Por ahora quedémonos solamente concentración o atención y memoria. Y vino la droga y así usted haya fumado solo marihuana, así usted haya solamente lleve 1 año, 2 años de consumo, el impacto ha sido directo sobre nuestro cerebro. Y si nosotros tenemos afectaciones en nuestra manera de pensar, sentir y hasta hablar, pues va a haber mucha dificultad para que nosotros tomemos conciencia, recuperemos el sano juicio y nosotros podamos decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo necesito hacer. ¿Por qué? Porque así yo quiera, tenga 2 pies, 2 brazos, 2 manos, hable bonito, hay una parte interna de mí que no está bien, que todavía tiene déficit y afectó atención, concentración y memoria. Y creo que Dios por delante, no es que yo quiera ser fanático ni religioso,
pero aprendió mucho. Nos da el hecho de estar segura. Yo le digo, lea, vuelve y relea, vuelve y repase, haga la retroalimentación. Si tiene un tiempo desocupado, vuelva y conéctese con la educativa, con el aprendizaje. A muchos, y más cuando no son temas de interés de nosotros. Yo veía el ejercicio que estaban haciendo de llenar la hoja de vida y quizá a muchos se les olvidó el paso a paso de cómo usted debe llenar una hoja de vida, qué va de primero, qué va de último. Y si nosotros nos pusiésemos bien rígidos a revisar si realmente usted está concentrándose y aparentemente está concentrado, pero tiene la mente muchas veces en otras esferas. Aparentemente se está aprendiendo, pero muchas veces no estamos conectando con los conceptos y con los propósitos de vida. Esto para mí es una universidad de vida y de aquí adelante, pero tenemos que empezar por el orden, por lo primero, con déficit de concentración y con déficit de atención va a ser muy complejo, con afectaciones todavía en su memoria. Yo, a todos, y a veces nomás sin consumo, sin adicción. Hay personas que no se pueden ni concentrar, hay personas que la memoria les falla, se les olvida, le tienen que marcar, le tienen que apuntar todo. Yo también soy uno de ellos. Y por eso todos los días hacemos ejercicios, terapias ocupacionales, servicios, para que nosotros primero no nos desconectemos de un proceso de rehabilitación, no nos desconectemos de la obra que Dios está haciendo en nosotros, pero tampoco para que no se nos vaya a olvidar el manual. Yo siempre digo, el manual, la cartilla de la recuperación. Y a veces uno ve que se paran de la silla y ya se les olvidó todo. Y ya se desconectaron, ya se desconcentraron, ya se fueron para otro planeta. Y esa es la insistencia y creo que ahí vamos a girar en eso. Vamos a leer un cuadro y si se me da la señal, Bueno, creo que a la puesta se le tienen problemas con la señal. se acordó de las palabras del maestro. O sea que Pedro, en ese momento, el Señor le estaba dando terapia en un momento tan duro, tan crucial, le estaba dando terapia para para el déficit de concentración o atención y le estaba dando la pesca milagrosa. Pero era un ser humano. Usted tiene que tener los pies sobre la tierra. Que todavía hay áreas que vamos a tener que seguir trabajando
para siempre. ¿Cuántas veces decimos, uy, voy a llamar a alguien? Uy, voy a ir a tal lado. Y uno dice después, no, te digo la verdad, le toca uno que pedir perdón. Le dice uno, ya te llamo. Y dice, a los 2 meses, ya te llamo, y a los 2 meses se acordó. Y le dice uno a alguien, uy, se recordó la dinámica que tiene cualquier ser humano. Nosotros tratamos, ojo, de que la concentración, pero si usted deja que la energía, y muchos no pueden distribuir esa energía, está concentrada en muchas cosas. Y no se concentra usted en usted. Olvídese de todo. Ahorita el actor principal es usted. Segundo usted. Tercero usted. ¿Por qué? Porque usted se está venciendo a sí mismo. Porque usted se está conquistando a sí mismo. Y todas las herramientas que le había dado Jesús a los discípulos era para que vencieran su parte humana y ellos pudieran trascender a una parte divina, a lo sobrenatural, al Pedro que iba a impactar, al Pedro que iba a cumplir un propósito de vida, al Pedro no pescador, al Pedro no hijo de Pepito y Pepita, sino al Pedro hijo de Dios, al Pedro líder, al Pedro en un discurso sin haber ido a la universidad, llegaban más de 2.000 personas a escucharlo a todos. Bueno, pues continuamos. Al Pedro que sin haber ido a un instituto dejó que abierto más de veces les digo, déjense guiar, déjense orientar, siempre los voy a llevar a la tranquilidad, a la calma, venga, suave, calma. Entonces vamos a leer este cuadro y como estamos hablando de concentración, de memoria, vamos a tratar de conectarnos, olvídense de todo lo demás, pare todo lo que tenga en su cabeza, en sus emociones, en sus sentimientos. Usted también lo está, no está. Concéntrese por un momento y dentro de ese día importante no entrar y escuchar. No, es por hacer de que nuestro cerebro trabaje este déficit, trabaje esta tensión. Uno tiene que repetir a veces tantas veces a las personas lo mismo, y usted no se imagina lo complejo que es trabajar esto en las personas. Se les olvida que las herramientas, mire, ahorita yo me mandé a la y ya dimos cuenta ya por acá, llegando al lago Calima. Imagínense cómo es esto de tremendo, cómo es esto de tremendo. Le dije a un personaje, súbame esto ahí y vea, me quedé sin el maletín. Esta semana fuimos a hacer una visita, iba con cinco escuderos y se quedó allá en esa casa. Y cuando llegamos, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Memoria,
y concentración. La emotividad, los estados emocionales no pueden ser un causal de que nosotros vivamos esa desconcentración y esa desconexión. Las dificultades, los temas económicos, me haces falta, te quiero mucho, te la batalla que tiene con usted mismo en el proceso de rehabilitación en la fundación. Pero a veces vienen agentes externos, los externos, no le dan con los líderes, los servidores, nosotros que estamos aquí. Vemos como el muchacho de la pasa mirando para el cielo, solo esperando que llegue el momento y la hora, pero está desconectado, está desconcentrado del proceso como tal, porque ya tiene concentración más importante. Es que a nosotros lo que no nos importa nos es difícil concentrarnos con eso y conectarnos con eso. De verdad que nos es difícil. Cuando son temas que no son de nuestra atención, cuando no nos están hablando de paz, de ríos, de viajes, de chacaleo, de perreo, pero nos hablan de temas de atención sobre dígale ustedes, tengo una, y se concentra. Yo trabajé esto y lo trabajé de manera indirecta, pero yo me cuestionaba en rehabilitación porque yo me ponía a ver películas. En mi época yo ya se los he dicho, era Rambo 1, Rambo 2 y Rambo 3. Yo me concentré en el líder, uy, pero se van a acostar tarde, sí madrugan, claro que madrugamos, ¿cómo no? Con tal uno está uno conectado. Y empezaba la educativa, empezaba la terapia, empezaba la prédica, y déjeme decirle que no pasaban 5 minutos y dormido, ido, haciendo dibujos, haciendo crucigramas, lo que fuera, tirando papeles, recochando, porque no estábamos concentrados en lo que debíamos concentrarnos. Yo le digo a los muchachos así, o en vez de recochar, recochamos, reímos, disfrutamos la vida, hacemos que el proceso de rehabilitación sea divertido y sea ameno. Pero cuando nos tenemos que portar serios, tenemos que portarnos serios, muchachos. Entonces vamos a leer ese cuadro, yo no sé si lo tienen. También el cuadro cuando el Señor Jesús maldice la higuera. Al otro día vuelve el mismo Pedro
Y dice el Señor, se secó la higuera, porque él no estaba concentrado. Se le había olvidado que lo que Dios habla se cumple. Dios no es como nosotros, que no cumplimos. Dios sí cumple. Y si usted está apegado a las promesas de la palabra de Dios, Él va. Apóstol, ¿nos puede repetir el versículo, por favor? Aló, hola. Hola. Apóstol, ¿nos puede repetir? Ahí yo ya le, no sé, Felipe, no sé si Felipe ya lo tiene el cuadro. Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo me va a regar 3 veces. Él primero le dice. Posteriormente, cuando viene la negación, dice que después de que cantó 3 veces el gallo, ahí ya Pedro se acordó de todo lo que el maestro le había dicho, aunque en Dios no está. Pero una vez a las otras a perder una vez. Aquí entrar y salir al baño, uno voltea a ver y ya fulano se voló, fulano no está, fulano no hizo la tarea. ¿Ya lo tenemos, Felipe? ¿Aló? Hola, Sí, señor. hola, hola, hola. Sí, señor. Dejámoslo mismo. Dejámoslo porque ya me estoy Listo. quedando sin señal. Sí, señor. Lucas 22:54. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Bueno, pues mientras el apóstol se puede volver a conectar porque le está fallando la señal, porque está viajando, entonces eh, pues estamos hablando precisamente del déficit de concentración, de memoria y de atención. Y, y, y pues digamos que a nosotros en la fundación nos dicen que un proceso, digamos, puede ser de 18 meses o, o cuando el apóstol también considera que eso, que eso debe trabajarse es a nivel de toda una vida y que debe ser un proceso donde se trabajen muchas cosas, donde, donde no solamente se memoricen cosas, sino que también se superen otras. Y pues Pedro estaba viendo un proceso también. Pedro no solamente
era el discípulo, sino que Pedro lo sacaron de lo que él conocía, de lo que él había visto como importante, de lo que él sobrevivía. Y a veces nosotros sobrevivimos y la concentración de nosotros se limita solamente a sobrevivir, se limita a lo básico. Por lo menos la vida del consumidor se mueve en poquito de espacio, se mueve en trabajar para consumir y en consumir cuando está aburrido, en consumir cuando está feliz, consumir cuando está acompañado, cuando está solo, y se reduce tanto que la persona deja como de abrirle puertas a concentrarse en cosas como el aprendizaje, como en los valores, porque el consumo prácticamente va llevando a la persona a que se vaya volviendo más de sobrevivir que de vivir. Y eso, y eso digamos que le tocó también a Jesús con los discípulos. De pronto en los discípulos a veces quería era salir de esa supervivencia, pero les costaba buscar la vida. O sea que lo que dice el apóstol les costaba a veces depender. Y para nosotros, pues a veces el depender se muestra como una falta de ética para nosotros, pero no revisamos que si hemos dependido de ese pensamiento de sobrevivir solamente, que hemos dependido de ser básicos, que a veces hemos dependido como de, de una zona de confort, que hemos dependido de cosas que no dejan que entre nueva información, que entren nuevas ideas, nuevos pensamientos. A veces no pueden entrar ni siquiera un nuevo círculo social. Por lo menos ahí cuando pasa eso con Pedro, se muestra que Pedro, después de que Jesús fue a la cruz, Pedro volvió a pescar. O sea que a veces eso pasa en los procesos, porque a veces la concentración no está puesta en el cambio, en cosas nuevas, en una renovación, o también puede ser representado en una rendición. Y es algo que a veces le cuesta a la persona entender que se necesita, que no solamente se está hablando de concentración, sino de estar recibiendo herramientas para vivir distinto. Entonces, por lo menos Pedro está, Pedro lleva 3 años con Jesús, recibiendo, viendo muchas cosas, viendo, viendo toda esa parte, no solamente la humana, porque porque él no estaba viendo cosas humanas, y pues la idea de la fundación es como el apóstol dice, ¿no? Que no solamente es un centro de rehabilitación, sino que se están formando creyentes. O sea que formando creyentes no solamente se vive por lo que se ve, sino que también nos están enseñando una vida en donde haya fe. Y uno, con lo que sobrevivía uno no era con la fe. Así uno dijera que hacía las cosas con fe, o así uno dijera que le ponía fe a las cosas, o o que le pedía a Dios que lo cuidara, que le ayudara. Eso no tenía nada que ver con la fe, con la parte en donde no solamente Pedro era enseñado a sobrevivir,
sino a vivir por fe también. Era tanto el nivel que le llevaba Jesús a los discípulos por medio de la fe, que él les decía que para donde iban, que no llevaran nada, que no llevaran plata ni vestidos, que no llevaran espada, que no llevaran muchas cosas de las que ellos estaban enseñados a sobrevivir. Y eso a veces en la fundación pues, está mal visto. A veces le dicen a las familias, y digamos que hablando de concentración, porque si se supone que estamos en un proceso, pues porque hay que tomar unas recomendaciones en cuenta, porque nos van a, y si estamos trabajando con la parte de la fe, porque nos están desapegando de muchas cosas que nosotros traíamos en cuenta para sobrevivir. Entonces a veces llega el momento de la visita y le dicen a las familias, no lleve comida, no lleve ni las cosas de aseo, no lleve, deje el celular ahí en la entrada. Y a veces hay partes donde no se respeta ese filtro y empiezan a aparecer paquetes ya dentro de la visita, empieza a aparecer el mecato. En la puerta no aparecía, pero aparecían ya adentro. Aparece el que ya tiene el celular en la mano y no le dijo a nadie. Entonces, pues pasa en cosas tan sencillas como eso. Y a Pedro o a nosotros a veces nos quiere pasar eso, pero con alguna palabra que nosotros nos dan. A veces nos dicen, vea, no lleve tanto la parte emocional, desapéguese un poquito, como dijo el apóstol, piense en usted. Y a veces pensar en uno es dejar de pensar en otro. A veces cuando le dicen que piense en uno, pues automáticamente uno siente como si le estuvieran diciendo, vea, no piense ni en sus seres queridos, no piense ni en sus amigos, no piense ni en toda la estructura con la que usted piensa sobrevivir afuera, para que empiece más bien como a probar lo que viene por fe, para que empiece a conocer lo que Dios tiene preparado desde antes. Entonces uno a veces piensa que esos planes, pues que Dios no va a responder con esos planes que Él dice que hace, o que Él no va a corresponder a la fe que uno tenga en lo que Él ya tiene con uno. Y entonces Pedro todo lo que vio fueron milagros, fueron cosas, digamos, manifestaciones de cosas celestiales, prácticamente. Ya sea a nosotros nos cuesta pensar que es una manifestación de Dios, la recuperación de nosotros. Uno no, o sea, yo personalmente no podía pasar un día sin el consumo. Así ya hubiera prometido de que no iba a consumir más. Podía prometer, podía decir, estoy cansado, estoy aburrido, pero me era imposible dejar de consumir. No pasaba ni un día y ya habían problemas, ya habían fallas con lo que yo ya había pensado. Y poder pasar un día sin sentir eso, pues yo no sé, pero yo creo que sí debe ser considerado como algo que Dios hace, o algo relacionado con algo sobrenatural, porque naturalmente pues no se podía gobernar una adicción, no se podía gobernar un abuso de sustancias.
Y entonces nosotros también tenemos muchas cosas que a veces la memoria quiere, quiere dejar de lado. Uno a veces dice, uy, pero Pedro en todo lo que estuvo, Pedro todo el recorrido que hizo, pero nosotros también hacemos un recorrido. Y a veces nos desconcentramos con cualquier cosa. A veces puede llegar ahí puede, puede pasar cualquier cosa, puede empezar a llover y ya nos desconcentramos. El compañero de al lado se ríe solo y ya nos desconcentramos. El compañero de al lado está dibujando y ya me quiero poner a decirle cómo le quedó el dibujo. Y a veces nos desconcentramos de muchas cosas cuando yo creo que la verdad nosotros tenemos mucho que Dios nos dio en la recuperación. Hasta para el que lleva una semana, yo creo que empieza a ver la posibilidad en lo que antes era imposible. O sea que empieza a ser como el que cargaban por el techo, que vio un milagro, pero porque otros creyeron también. Que no solamente vio el milagro porque creyó, sino que también empieza a ver un milagro a través de la fe de otros también. O sea que empieza a ver muchas cosas y pues uno dice, Pedro, ¿cómo va a negar a Jesús? Y uno dice, no, pues Pedro tenía que estar muy mal. Y a veces no vemos como lo cercano, o a veces no vemos toda la obra que Dios ha realizado en uno. A veces nos cuesta trabajar esa parte de vernos diferente, de ver la fundación diferente, de ver, de ver la palabra de Dios diferente también, de no actuar solo por una rutina, por un cumplimiento, sino actuar, pero viendo significados en las cosas, viendo un sentido más allá, que nos lleve a nosotros a decir que lo que estamos viviendo no solamente es lo que se ve, sino que también es lo que se cree. Y eso, y eso pues muestra en una persona que, pues que el plan de Dios no es limitarse a tenerlo a una fundación, o no es limitarse a que usted está dejando de consumir, sino que es también cuando uno piensa de que como dice el Padre Nuestro, que no solamente pasan cosas en la tierra, sino que también pasan cosas en el cielo que vienen de parte de la voluntad de Dios. Entonces, Pedro, Pedro estaba siendo llevado a esas cosas también, de que, de que no solamente necesitaba la voluntad de Dios acá, porque lo que estaba viendo era que estaban llevando a la cruz a Jesús, lo que estaba viendo era que él estaba en peligro, lo que estaba viendo era que lo estaban desapegando de muchas cosas con las que él sobrevivía y que de pronto el nivel de exigencia estaba subiendo. Porque pues primero le dijeron, no, pues deje de pescar, pero ya de pronto vio que la vida ya era puesta en peligro, de que representaba peligro decir, no, yo sí andaba con Jesús, pero que estaba siendo metido era en un propósito donde, donde ya no era él el que peleaba, donde ya no era él el que tenía el control de las cosas, sino donde ya Ver el micrófono.
Gracias. Entonces, lo que estaba viendo Pedro era que él no solamente estaba negando ahí, sino que esa concentración hoy en día se representa en cosas pequeñas que nosotros vivimos. Porque nosotros desde las cosas más pequeñas que podemos vivir, desde ahí Dios está haciendo cosas que por medio de la concentración, nosotros somos como trasladados por medio de esa concentración. Y es como si la concentración le diera peso a la palabra. Y pues yo creo que es algo que nosotros siempre nos levantamos es con la necesidad de eso. Por eso le dicen a uno que digamos, al uno entrar al espacio del devocional, que uno piense es que está conectado directamente con Dios, de que no está conectado con alguien que está hablando, de que no está conectado con el familiar, porque a veces porque a veces el familiar puede, digamos que con buena intención, pero puede desconcentrarlo a uno ahí. Cuando de pronto apenas se corta el devocional, manda el saludo, o, o a veces pone la cámara como para no saludar con la mano, sino como con la cámara. Entonces, la concentración es la concentración es como cuando yo puedo hacer algo, pero que sea algo que yo esté dedicado a eso. Porque si fuera en lo físico, ¿cómo se ve uno haciendo dos cosas a la vez? ¿Cómo se ve una persona comiendo y cocinando a la misma vez? Se ve como yendo de aquí para allá, o se ve como que no está, no, uno dice, no, eso no le va a alimentar. Dice, no, tranquilo, siéntese, coma para que le aproveche. Y hay hasta personas que no toleran ver a una persona comiendo de pie, o comiendo y con el celular, o comiendo y haciendo otras cosas, comiendo y hablando, porque es como si se tuviera que enfocar en algo para que ese algo pueda de verdad como ser aprovechado. Y lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es como que uno aproveche ese momento del devocional para buscarlo, no solamente para escuchar una palabra o para decir, uy, no, eso es verdad, porque es que están hablando de unos temas muy importantes, unos temas muy inteligentes, muy lógicos, sino también uno como poder decir en este momento, yo quiero es como llegar ahí y descargarme, llegar a un devocional y como, como que Dios, como ser esa vasija en la que Dios tiene ya en las manos y empieza a moldear en ese momento, porque ya empieza a, a manejar. Entonces, yo creo que lo que llevaba ahí Pedro en ese tema de la concentración, pues era como él no ver solamente el peligro, que le iba a faltar algo, que de pronto lo rechazaban, se decía que andaba con Jesús, porque Jesús ya les había dicho, si a mí me van a tratar mal
a ustedes también les va a pasar lo mismo. Y entonces precisamente ve que al maestro lo están llevando a una cruz, lo están llevando de un lado para otro a ver quién autoriza para ponerlo en la cruz. Y buscando todas las formas. Y entonces ahí es como cuando uno dice, no, pues si mi familia habla mal de la fundación o dice, no, es que eso allá exige mucho, o cuando la familia dice, no, pues es que eso allá como es protocolo para una visita, uno hace como que le da pena y niega también esas cosas. Y empieza a llegarle eso a la mente de uno. Empieza uno a decir, no, pues sí tienen razón. ¿Cómo es que no les van a permitir un mecato si uno acá todo el mes sin ver a la familia y no hay nada como comer mecato con la familia? Y entonces empieza uno a darse argumentos, empieza a darse razones para negar, para desconcentrarse. Y a veces uno no se da ni cuenta cuando se pone a favor de la crítica, de lo que se opone de pronto al mismo proceso de uno. Y si se opone al mismo proceso de uno, pues está oponiendo a la nueva vida de uno a ese, uno no se da cuenta. Pedro dijo que iba a muerte con Jesús. Y cuando Jesús le dijo, me vas a negar, él dijo, no, pero es que yo voy a dejar la vida. Y no se dio cuenta cuando la falta de concentración le quitó el estilo de vida. Y uno a veces es así, uno a veces se quiere llenar de factores de riesgo, pero seguir en rehabilitación. Entonces uno a veces dice, no, pues yo esto no lo cambio, porque es que yo estoy muy fortalecido. Yo esto no lo necesito, yo de pronto sí tomo en cuenta ese consejo, pero creo que esto acá es como muy exagerado ya. Y uno a veces permite el factor de riesgo y de un momento a otro le cambia muchas otras cosas. Entonces, es importante esa concentración de la que de pronto por medio de Pedro debemos aprender nosotros. Esa falta de concentración de Pedro no es para que aprendan Juan, ni Mateo, ni Lucas, sino que es algo que nos debe llegar a nosotros también ahora. Porque la falta de concentración es como que nos quiten a nosotros, es como esas personas que van llegando a la carrera y antes de llegar se pueden a celebrar, saludan al público y todavía no han llegado a la meta. Y ya cuando van llegando a la meta pasa otro por el lado y queda el primero. Y las personas quedan como que, no, ¿yo para qué celebré? Y uno, pues la falta de concentración a veces es como eso. No, yo ya estoy bien, yo me relajo. Yo le tengo ya asco a la droga, entonces yo ya me relajo. Yo ya no puedo oler humo de cigarrillo porque me dan ganas de vomitar. Entonces, eso quiere decir que ya no necesito más terapia. Ya mi familia me dijo que estoy gordo, estoy bien, y ya no tengo como cara de trasnochado. Entonces, yo me relajo ya. Y entonces uno a veces deja de trabajar cosas porque la concentración de uno es como si uno la necesitara cuando está mal. Cuando uno cree que ya se sabe algún tema, uno ya escucha en la escuela de sabios a otros y ya dice, no, ese no sabe.
o no, ese que yo quiero aprender a esas personas. Pero nosotros estamos en un constante aprendizaje. Y es como si la concentración ocupara un porcentaje de la vida de uno también. Entonces, pues el apóstol no pudo de pronto terminar el día de hoy. Tuvo problemas con la señal, pero pues nos deja mucho este tema relacionado con la concentración, con la memoria, que habla que hay un déficit en la concentración, en la atención, en la memoria. Entonces, por medio de esa concentración es como nosotros nos fijamos en el proceso, no tomamos fijaciones adicionales, sino que nos fijamos en el proceso. Y yo creo que hablando pues de las cosas de Dios, yo creo que quién más nos puede ayudar a que nosotros tengamos un buen proceso, o que ese proceso de verdad signifique muchos cambios, si está Él ahí, que es el que crea las cosas. Y si crea algo, pues yo creo que Él también creó una nueva criatura también. Entonces, por el día de hoy, entonces, dejamos ahí y pues la idea es que nosotros nos apoyemos cada día más en Dios y con esa concentración como la que Él dice, de que no lo amemos a Él con algunas fuerzas, con alguna parte del corazón, sino Él dice que con todo. O sea, así es la concentración. Cuando uno tiene hambre, uno se va a comer algo y uno deja todo ahí. Asimismo, que el hambre de nosotros hacia las cosas de Dios pueda ser así. Y que sea con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente. O sea, que nosotros podamos entender ese porcentaje que Dios nos pide a nosotros, para que por medio de esa concentración, pues también la palabra no sea de esa que se puede llevar el viento, sino que esté sembrada en nosotros. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Primeramente, gracias a Dios también. Y nos vemos, si Dios quiere, el día jueves en este espacio del devocional. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo devocional. Gracias. Amén, amén. Amén. Bendiciones.